Soy José Pablo Barayba, director ejecutivo del equipo peruano de antropología forense. Soy antropólogo forense peruano. Então, eu queria que você falasse primeiro um pouquinho da sua experiência em antropologia forense e de outros trabalhos que você já fez antes de chegar ao Brasil. Mi experiencia en el campo es, vamos a decirla, amplia. He trabajado en muchos lugares, pero sobre todo trabajé por muchos años para la ONU, para los tribunales penales internacionales, en Ruanda y en la ex Yugoslavia. Pasé en los Balcanes como 11 años más o menos, trabajando en todas las investigaciones relacionadas a los crímenes de genocidio, en Bosnia específicamente, Srebrenica y todo eso. Y en Kosovo también dirigí la Oficina de Personas Desaparecidas en Kosovo para Naciones Unidas, y bueno, he trabajado en África y en el Oriente Medio y en el sudeste asiático y en América Latina y un poco por todas partes. A sua formação, eu queria que você explicasse um pouquinho a sua formação, mas também o que é a antropologia forense. La pregunta es muy buena, ¿qué es la antropología forense? Porque en realidad yo me formé originalmente como arqueólogo, porque en el Perú, soy peruano, la antropología forense como tal no existe. La antropología forense es una especialidad, vamos a decir así, inventada de alguna manera en Estados Unidos, donde las personas se forman como antropólogos físicos, trabajan con huesos, con restos humanos, generalmente antiguos, y lo forense es lo mismo, pero en un contexto médico-legal, en un contexto criminal de algún tipo. Entonces, ese es el elemento forense hacia esto. Las técnicas en general no varían mucho si yo trabajo con un esqueleto antiguo o con un esqueleto reciente. Lo que varía mucho es el contexto donde ocurre, los tipos de armas que pueden utilizar, por ejemplo, armas de fuego, y las limitaciones de la interpretación, porque la diferencia, ciertamente, en un tema arqueológico es más un asunto retórico, ¿no es cierto? Yo puedo lanzar una teoría y tú puedes estar de acuerdo o no con la teoría. Aquí tiene consecuencias, que alguien vaya preso, que alguien termine en la prisión, que alguien pues, sea sentenciado a algo, algún crimen que cometió, ¿no? E quando pega o antropólogo forense e o médico forense, qual que é o trabalho de cada especificamente? Fíjate, el trabajo del médico y el antropólogo forense se combinan. Yo diría que en los años que nos tocó montar las operaciones que se hicieron en los Balcanes, principalmente para el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, eran operaciones muy grandes. Se creó como una línea de ensamblaje, centrada básicamente en el cadáver, en la mesa, ¿no es cierto?, donde estaba el médico, un patólogo, el antropólogo, el criminalista, y todos de alguna manera trabajando en sinergia, ¿no?, en combinación. Es decir, el patólogo tiene la responsabilidad de determinar la causa de la muerte, pero es una persona especializada principalmente en tejidos, mientras que el antropólogo trabaja en hueso. Como los cadáveres suelen estar muy descompuestos, y por mirar un cadáver descompuesto tú no sabes si es hombre o mujer, si es joven o viejo, no sabes si el hueso se rompió porque le cayó algo encima o porque hubo algún tipo de otro mecanismo que hizo que se rompiera. Ahí se da esa interacción. Entonces, la medicina y la antropología van juntas, ¿no es cierto?, más que separadas. Cada vez más la interdisciplina está dominando el campo. E em relação aos protocolos, esses protocolos são internacionais, são padronizados em todos os países? Mira, sobre los protocolos, muchas personas piensan que existe un protocolo que se usa en todas partes del mundo. Más allá del protocolo de Minnesota o el protocolo de Estambul para el tema de tortura, no existen protocolos, digamos, internacionales como tales. Yo diría recomendaciones de mejor práctica, que se van recogiendo y se van juntando. Nosotros hemos preparado tanto un protocolo como una serie de procesos, porque el interés es que el trabajo de Perú sea también una línea de ensamblaje, que se pueda seguir desde un punto hasta el último punto, en que todo esté dicho, todo esté escrito, desde cómo abrir una caja,
cómo tomar una fotografía, qué hacer con la caja, cómo lavarla, dónde ponerla, dónde llevarla. Y los protocolos usan de alguna manera y describen las técnicas que deben ser usadas para, por ejemplo, estimar el sexo de esta persona. Entonces, ya no basta con que yo como perito sepa mucho y mire el hueso y diga, esa es una mujer. Porque finalmente, si estos casos, algunos de ellos o todos, terminaran en una corte de justicia, a mí como juez o a mí como procurador, como fiscal, no me interesa saber si tú como perito eres muy inteligente o eres poco inteligente, o cuál es tu apreciación subjetiva de este hueso. Yo quiero que me digas si esto es un hombre o una mujer, por qué y con qué grado de certeza, cuál es la probabilidad por la cual es un hombre o una mujer. Entonces, todas las técnicas han sido elegidas de esta manera. Lo mismo para la edad, lo mismo para todo. Y todo eso está escrito. El día de mañana tendremos la versión 1.1 del protocolo, ya que se presentó el protocolo la semana pasada, se validó en este taller, workshop que se hizo con los peritos, y ahora tenemos la versión 1.1. Y después habrá una versión 1.2 en la que se requiera. Como é que vocês chegaram e foram contratados aí pelo Brasil para esse trabalho? En mi caso, una situación bastante fortuita en realidad. Yo estaba dictando un curso para el Comité Internacional de la Cruz Roja para peritos forenses brasileños en Brasilia, casualmente. Y en este curso habían algunas personas que trabajan en este momento en el tema de Perú, que me hablaron del asunto y me dijeron, nos gustaría mucho que tú participes. Pues simplemente así. Yo había escrito un capítulo, en realidad, yo había escrito un capítulo para el libro de Iván Seixas, en un momento, y conocía lo de Perú, pero diagonalmente, digamos. E pues nada, me invitaram e terminei aqui. Em relação ao que você viu até agora, de procedimentos, os peritos brasileiros, eles seguiam esses padrões lá atrás, quando começaram as primeiras autópsias? Fíjate, el uso de las técnicas, o muchas técnicas por los peritos brasileños, varía mucho. En el pasado se hicieron análisis de muchos tipos con metodologías que en la época se juzgaban como razonables y que ahora puede que no sean tan razonables. Eso no quiere decir que la gente haya hecho necesariamente un mal trabajo. Las prácticas tal vez no fueron las mejores, pero existe la posibilidad de hacer algo mejor ahora. El momento ahora es, bueno, ver lo que se hizo antes. Sabemos que lo que se hizo antes no dio muchas respuestas. El tema es que ahora esta mirada tiene que ser tal vez la última mirada. No podemos darnos el lujo de seguir volviendo a lo mismo todo el tiempo para que venga otra persona más en otro momento a mirarlo nuevamente y diga, o sea, ustedes no vieron esto que era obvio, ¿no? Pues creo que el momento ahora es un momento para poder estandarizar con todo lo que ya se conoce y ocuparnos menos posiblemente en lo que fue hecho antes, y si fue hecho mal o bien, siendo ese otro tema. Por exemplo, digamos, para muitos desses anos, vocês têm que contar com DNAs aí que foram colhidos antes. Esses DNAs foram bem resguardados aí, está tudo organizado para... En este momento el tema del DNA está siendo visto por otro grupo que está tratando de rescatar de alguna manera las informaciones sobre cuántas muestras fueron tomadas, de cuántas personas, dónde están las muestras y demás. Y creo que esas personas son las indicadas para responder esto. Pero diría que, en términos generales, el trabajo que se está haciendo ahora es casi un trabajo de ratón de biblioteca, porque son muchos documentos de muchos años, de muchas fuentes, que están en muchos lugares. Entonces todo el tema preliminar es bastante complicado en ese sentido. Es decir, sí, tenemos los restos físicamente hablando, pero la documentación que acompaña a esos restos es un proceso todavía en marcha. E vocês, qual é o cronograma
¿Cuántas osadas vocês vão analisar? Mira, en esta línea de ensamblaje, hablando un poco de tiempos, la idea que se tiene es, de aquí hasta diciembre, se va a trabajar con un equipo mínimo. Los cálculos de cuántos casos se procesen se basan en el número de mesas de examen. UNIFEST tiene una casa que se está convirtiendo en un laboratorio y tiene un plan de implementación por fases. En la primera fase van a haber solamente 2 meses. En la segunda fase, que debería empezar el próximo año, habrían 4 meses o más. Entonces, la productividad se calcula en base a meses. Y tú podrías decir, si hiciéramos un estimado, una mesa debería producir, la palabra no es la más correcta, pero usemos la línea de ensamblaje, producir un caso como mínimo por día. Como mínimo. Si tienes 2 meses, estás hablando de 10 casos por semana, ¿no? Aproximadamente. E os equipamentos que ofereceram para vocês, eles estão em linha com o que tem de moderno aí ou não? Sí, pero recuerda que acá no es un tema tampoco de gran tecnología. Lo que quiero decir es, requiere mucho sentido común más que tecnología. O sea, no es que exista algún tipo de tecnología supersónica que nos ayude a ver a través, pero te voy a decir algunos elementos innovadores que se están tomando aquí. Yo creo que la necesidad de cierta tecnología es importante porque ¿cuáles son las implicaciones del trabajo de Perú hacia el futuro? Entonces, por ejemplo, estamos nosotros prestando, mi equipo está prestando por el momento, mientras ellos lo compran, un escáner 3D para poder tomar imágenes completas, por ejemplo, de los cráneos. Y uno dirá, ¿y eso para qué sirve? Bueno, sirve para muchas cosas, pero te voy a explicar por qué en un momento. Se van a tomar una cantidad de medidas para determinar, por ejemplo, si la persona es más bien afro, o es más caucásica, o es más oriental, o lo que fuera. Y temas por el estilo que son, digamos, tecnológicamente nuevos, por decirlo de alguna manera, aparte del DNA, por supuesto. Pero ¿por qué digo que eso es importante? Perú es un pretexto, y debería ser un pretexto en realidad, para entender cómo es que en un país moderno, el más grande de América Latina, una potencia como es este Brasil, hayan podido terminar en un hueco más de 1000 personas que tienen identidad. Que no sepamos quiénes son es algo muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se entiende que por acciones del Estado, y no hablo del Estado de Sao Paulo, pero del Estado en términos abstractos, una persona pierda su identidad en el camino, ¿no es cierto? Y termine simplemente lanzada a un hueco por el estilo? Es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿en qué medida la condición social de esas personas, por ejemplo, el ser pobre, sea un elemento que impide la ciudadanía, ¿no es cierto? O sea, el derecho a la identidad, finalmente, es un derecho que no puedes quitárselo a nadie. Entonces, en la medida en que eres pobre, eres menos ciudadano, o no eres ciudadano, y por lo tanto te puedo lanzar de esta manera a esto. Entonces, es un tema. Entonces, lo que habría que ahora tratar de entender es cómo se relaciona esto con el escáner 3D o las medidas. Pues bien, la idea también es poder desarrollar estándares que permitan a los peritos brasileños trabajar con casos a los que se enfrentan en el día a día, porque Perú no es un tema del pasado, Perú es un tema del presente. Y yo estoy seguro, me atrevería a afirmarlo, que la cantidad de personas que desaparecen o cuya identidad es borrada, ¿no es cierto?, perdida, es enorme, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Y más aún si son personas pobres. Entonces, tal vez, en vez de decir simplemente, tengo unos restos descompuestos de persona NN, yo pueda, no sé, medirlos, hacer una cantidad de cosas, y decir, bueno, tengo un perfil de esa persona que es, no sé, afrodescendiente, lo que fuera. Esse material recolhido, de alguma maneira, vai balizar ações aí da ONU, das cortes internacionais?
Complicado, ¿no? Complicado de decir. Yo espero que las investigaciones documentales, de alguna manera que se hagan, puedan, de alguna manera, viabilizar no solamente el tema de dar respuestas a familias, obviamente, porque el primer tema es el derecho a saber, pero tal vez hayan posibilidades de responsabilidades penales de algún tipo. Porque recordemos que la primera impresión que hay al abrir las 7 cajas, y es una muestra muy pequeña simplemente, es que tienes muchas personas que han pasado por algún sistema médico legal. Y digo algún sistema, porque acá tienen un sistema muy complejo, ¿cierto? Acá tienen el sistema de óbitos y el sistema médico legal, dependiendo de dónde mueras y cómo mueras, una cosa rarísima, o no tan rara. En Ecuador tiene una cosa parecida que es igualmente rara. Y quiere decir que han sido, pues nada, han abierto las cavidades corporales, lo que quiere decir que es de alguna manera la marca del Estado, ¿no es cierto? Es un cuerpo intervenido y no tiene identidad. Entonces es un tema complejo. Que esto lleve a un tema de responsabilidades civiles, penales, eso tendrán que responder los procuradores. É possível identificar a partir das ossadas que tipo de ferimento ou o que ocasionou a morte? Totalmente. Los huesos te hablan. Es una cosa muy cliché, ¿no? A todos los antropólogos forenses nos gusta decir eso, ¿no? Los huesos hablan. No hablan, lo que hablan. Las lesiones ocurridas alrededor del tiempo de la muerte, que se llamarían perimortem, alrededor de la muerte, o las lesiones ocurridas antes de la muerte, antemortem, son totalmente visibles en los huesos. Los huesos son como recipientes de alguna manera que guardan, ¿no es cierto? Guardan algo dentro que puedes interpretar. Un disparo en la cabeza pues va a tener un agujero y una cantidad de fracturas y demás. Ciertamente es posible verlo. Y hay personas que tienen hay un caso en particular, que es una persona que ha tenido un accidente, a saber de qué, después de tránsito, pero es alguien que entró a un hospital, es que se ha tratado en un hospital y está en una fosa común. Es alguien que está en un hospital, o sea, es alguien que no ha ido a un hospital qué sé yo, a que le pongan un parche. Es una persona que ha tenido que estar hospitalizada, que ha tenido un procedimiento quirúrgico y demás, y no tiene identidad. E vai ser possível reconstruir, pelo menos em parte dos casos, aí, o trajeto que o corpo percorreu no hospital, no IML, esas coisas? Mira, de la información básicamente que está saliendo, y tal vez las personas que trabajan con esto sean las más indicadas para decirlo, la evidencia documentaria, digamos, que está saliendo es bastante grande, y tal vez en algunos casos sea posible reconstruir estos circuitos de alguna manera, pero estás hablando de un tema sumamente complejo, porque ocurrió en esa época, por un lado, y otra, porque son muchos casos. Ahora, yo no descarto, pero es una percepción mía, que tal vez este proceso genere una situación en la cual familias empiecen a preguntar y digan, oiga, mire, mi papá salió, no sé qué, no volvió nunca más ¿no? Y podría estar ahí, quiero dar sangre, quiero dar saliva, no sé qué, o sea, dar una ficha antemortem, por lo que fuera. Es posible. Es decir, es muy complicado separar, en el caso de Perú, el tema de los desaparecidos políticos de los demás. Uno, porque todos son ciudadanos brasileños, todos, y tal vez no, o sea, no sé quién más hay ahí dentro. Entonces, ciertamente, ¿dónde corta uno? Claro que hay prioridades, obviamente hay una prioridad de buscar a un grupo de personas. Você chegou a ter informações sobre os massacres aqui de maio de 2006? Un tema muy interesante, casualmente muy interesante. Pelo que vocês viram do Instituto Médico Legal, do IML, os procedimentos lá são hoje em dia confiáveis ou em 2006 repetiram el mismo comportamiento? Yo no puedo hablar, y no sería justo hablar tampoco del Instituto Médico Legal porque no conozco las cosas de manera muy, digamos, general. Pero te puedo hablar algo del tema de mayo, porque es un tema que me interesa mucho, de hecho, sea de paso. Lo más interesante que aparece ahí, y no hay que ser ningún
legista para poder verlo, es que hay patrones absolutamente claros. Y los patrones claros hablan siempre de lo mismo. La distribución de las lesiones es siempre consistente, el hallazgo de los cuerpos es siempre consistente, en función a dónde ocurrió tal cosa, dónde aparece la persona muerta. Es un tema. ¿Dónde se distribuyen las lesiones? Si van de atrás a adelante, adelante a atrás, o en el segmento superior o inferior, es siempre lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son las víctimas? Que son siempre las mismas. Gente pobre, de periferia y demás. Entonces, quiero decir que más allá de que el Instituto Médico Legal haga o no haga, yo creo que el tipo de información es absolutamente fundamental. Me sorprende más bien que no se haya elaborado esa información más. Hubo ese trabajo de Caco Barcelos, de la J Media Media, que es un libro, dicho de paso, muy inspirador, porque yo terminé usando este libro en un caso para la Corte Interamericana. Ese tipo de información, que en ese caso es hecha un trabajo hecho por un periodista, es un muy buen ejemplo para tomarlo y aplicarlo, por ejemplo, a los crímenes de Mayo, ya que tienes una distribución espacial, geográfica, tienes una faja etaria de las víctimas y una distribución de lesiones muy concreta. Y de ahí podrías hablar de otras cosas más, el tipo de arma y quién disparó el arma, etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta toda apunta a un solo lado, desgraciadamente. Os crimes de Mayo. Estoy hasta ahora tratando de entrevistarme con ellas. No ha habido una oportunidad por los tiempos, pero he solicitado a través de varias personas esto, porque lo veo como un caso sumamente interesante. Nós gravamos programa especial com uma líder do movimento de Maio, com um jurista, o Luiz Flávio Gomes também. Programa de muito impacto, sabe? Inclusive o Luiz Flávio querendo levar para as cortes internacionais a questão do conceito de genocídio, né? Querendo aplicar o conceito de genocídio. Más allá de la categoría, digamos, legal que se emplee, sea genocidio o un crimen contra la humanidad de cualquier otro tipo, la realidad del asunto es el siguiente. Habría que pensar, pero es solamente una pregunta más bien para ustedes, es ¿cuál es la relación, si existe, ¿no es cierto?, entre algo como Perú y Mayo? Es decir, ¿no será que el pasado es ahora? A diferença na prática técnica de você trabalhar com ossadas que foram bem, assim que descobertas, foram cuidadas, e com ossadas que foram abandonadas, como é o caso de Perus. É mais trabalho, mais tecnologia, mais investimento? Como que é isso? Cuando tú trabajas con un grupo de huesos, digamos, que son exhumados de manera correcta, están bien preservados y todo lo demás, ciertamente es más fácil, pero tienes mucho de un cuerpo. El problema es que cuando hay mezcla o cuando la recuperación fue deficiente, y sabemos que la recuperación de Perú fue muy deficiente, hay partes que no están, hay partes de otras personas que terminan siendo mezcladas con el cuerpo y complican mucho el asunto. Si uno quisiera la forma más segura de poder reasociar, supongamos tengo, no sé, pues un par de piernas y el resto del cuerpo, la manera de saber si esas piernas son de este cuerpo sería haciendo ADN. Ahora, si es una multiplicación sencilla, te darías cuenta que el presupuesto para hacer una cosa por el estilo sería tal vez el presupuesto del gobierno brasileño, sería impagable. Entonces, acá hay que crear criterios de muestreo, ¿no es cierto?, de selección para poder ver hasta dónde puedes reasociar algo. Es la realidad. ¿Qué es un desafío? Sí es un desafío. Ahora, yo espero que podamos encontrar restos que están más o menos pues, integrados, que es lo que se ha visto hasta el momento, y habrán otros en que no lo estarán, y será más complicado. E na hora de identificar, vocês têm como fazer uma pré-seleção do que acreditam ser das ossadas de Perus e do que acreditam ser de outras situações? Todo lo que está aquí es Perú, ojo. O sea, no es lo que está aquí en duda no es que estén de Perú o no, lo que está en duda es quién es quién. Es decir, si tienes una lista de, no sé, pues 41 personas o lo que fuera, que tienes nombre y apellido, que las estás buscando, el problema es hallar a ese grupo de gente entre 1000 y pico de personas, que es la parte complicada, es como una aguja en el pajar. Ahora,
el tema de la búsqueda, ¿no es cierto? Si bien el foco son esas personas con nombre y apellido, la búsqueda en realidad debería permitir dar respuestas también a los cientos de otras personas que por el momento no tienen identidad. Entonces hay un balance complicado respecto a eso. Y además porque generalmente en cualquier situación, digámoslo así, las personas en general, muy pocas son las que tienen algo que las identifique automáticamente. El diente de oro, no sé, un clavo en la pierna, ¿sabes? Un marcapasos. No todos tenemos esto. Yo estoy seguro que hacemos una encuesta aquí y nadie va a tener nada especial, ¿no es cierto? Entonces es un tema complejo. Y el ADN no es tampoco una técnica mágica, ¿no es cierto? Si tú no sabes o tienes algún tipo de antecedente, por decirlo de alguna manera, no es como que tomas el ADN y ya me salió este y lo devuelvo. No funciona de esa manera. Tiene que ser un proceso de comparación. El ADN no identifica. El ADN te da una relación de probabilidad entre dos tipos de muestras. Yo puedo tener aquí un hueso y aquí puedo tener pues una muestra de saliva y me va a decir en qué medida estas dos muestras están relacionadas, pero no me está diciendo esta persona es fulano de tal. Mas não tem certeza absoluta se vão identificar, seja o familiar ou conhecido. Você falou nas metas, né, em descobrir ou tentar identificar um caso por dia. Como que trabalhar com essa situação? Essa segurança de responsabilidade que se tem com familiares e conhecidos. Vamos a ver, la situación de la familia y las expectativas de las familias es un tema complejo, ¿okay? Pero vamos a aclararlo un poco. Toda familia en Brasil o en cualquier parte del mundo que perdió a una persona va a ser siempre crítica y siempre va a esperar tener una respuesta, ¿no es cierto? Ese es el primer punto. Entonces, yo creo que el rol de las familias es ser crítico y el de esperar y de preguntar, oiga, ¿por qué usted hace esto de esta manera y no lo hace de la otra manera? Hasta ahí estamos bien. Pero cuando hablo que nosotros vamos a trabajar por ahora un caso por día, no es identificar un caso por día, es procesar un caso por día. Es hombre, 50 años, pierna rota, no sé qué, es básicamente eso. De ahí vienen otros procesos, como el ADN, por ejemplo. De ahí vienen otros procesos, como la toma de datos antemortem, como la toma de datos de ADN de las familias. Son procesos que van en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo, creo que nadie puede, decir, en tanto tiempo voy a dar una respuesta. Porque hay cosas que escapan nuestra posibilidad. Imagínate, tienes un esqueleto, sacas una muestra para ADN, haces tu procedimiento y no salió ADN. ¿Qué haces? No puedes hacer nada. La ciencia llegó hasta ahí, ¿no es cierto? El hueso está totalmente destruido. O no, pero no hay ADN, por el motivo que sea. Y no puede hacer nada más. Y esa persona no tiene absolutamente nada especial. Entonces hay que separar esas dos cosas. Pero yo creo que lo más importante para las familias es que finalmente se está haciendo algo sistemático. Es decir, la intención existe, pero no tenemos una bola de cristal para poder saber pues qué vamos a encontrar con esto. Ciertamente no, pero que se empezó y hemos empezado bien. Es decir, ¿los protocolos para qué sirven? Para cualquier familia o quien sea que quiera ver cómo están trabajando. Aquí está el protocolo. Ahí está, léalo. Que quién no sé qué, aquí está. Totalmente transparencia, una buena comunicación y una buena voluntad, ¿no?, de trabajar. Es lo más importante, creo yo. Muito bom. Obrigado.